días, bienvenido a todo nuestro auditorio. Bienvenidos a su segundo webinar. El día de hoy les traemos un tema muy interesante que ha impactado no solo a nuestro país, sino a nivel mundial. El día de hoy nos hablarán sobre el COVID y las variantes que han estado entrando a nuestro país, como lo que son Delta y Omicron. Para hablarnos de ese tema, nos va a acompañar el día de hoy la doctora Lilia Aguilera Lara, quien es coordinadora de salud del DIF de Atlacomulco en el Estado de México. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Saludos a todos. Muchas gracias. Entonces, tengo entendido que en este webinar nos va a estar hablando sobre temas que ustedes ya vivieron en la atención, ¿verdad? Es correcto, a nivel particular. Doctora. Estoy a sus órdenes, estoy lista. Perfecto. Entonces, el auditorio es suyo. Vamos adelante con las diapositivas. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues antes que nada, también igual ya hicieron mi presentación. Soy médico general, tengo una maestría en administración de hospitales, laboré en hospitales como directivo durante 10 años, bueno, y tuve que conocer o empaparme de algunas especialidades y en la cuestión de manejo de algunos pacientes de orden especial, de medicina general. Tengo un doctorado en educación, me gusta impartir, me gusta enseñar, me gusta transmitir lo que he aprendido. Entonces, hoy agradezco la oportunidad que me dan y sobre todo hablar de este tema que nos vino a revolucionar a todos, que nos vino a poner un chip nuevo, a activarnos y aplicar lo que siempre hemos o nos han inculcado en la facultad durante el estudio, la medicina preventiva, ¿no? Gracias a eso, pues bueno, se disminuyeron muchísimos casos porque empezamos a prevenir al lavado de manos, ponte el cubrebocas, antes de que llegues a casa o cuando llegues a casa hay que quitarse los zapatos que traemos de la calle, hay que ponerse unas pantuflas, algunas cosas que de hecho ya eso es preventivo, que ya lo teníamos que haber hecho. Entonces, este coronavirus, que finalmente pues así se le dio el nombre, yo les decía, el coronavirus siempre ha existido, ¿no? El virus siempre han existido, solamente por la característica, por su forma, pues se le dio ese nombre, ¿no? Porque tiene forma de corona, pero generalmente pues siempre ha existido. Entonces, hoy es un tema muy importante. Yo sé que todo el auditorio que nos está escuchando, pues bueno, ya yo sé que muchos son médicos especialistas, algunos son en el área de enfermería, total que finalmente todos son del área médica, ¿no? Entonces, pues muchos sabrán, ya tendrán muchísimo conocimiento sobre la sintomatología, sobre la fisiopatología, qué es lo que pasa en cada uno de las alteraciones, pero aquí sobre todo es el plus, ¿no? Que cada quien le demos a la atención de esos pacientes. Algunos lo hicieron desde el área hospitalaria, otros lo hicimos pues desde el área particular. Entonces, cada quien le pusimos, nos contribuimos a ese granito de arena precisamente pues para contribuir a prevalecer la salud en todos los pacientes o en la gente que acudió con nosotros. Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a adentrarnos un poquito en el tema, que es el coronavirus. Ya sabemos que el coronavirus, pues es un virus que por su forma de espiga en la superficie, pues se le denominó ese nombre. Y bueno, pues también sabemos que el coronavirus, igual que todos los virus, son causantes de enfermedades respiratorias graves, sobre todo el síndrome del Oriente Medio y el síndrome respiratorio severo, que fue el SARS, ¿no? Y que por eso fue la causa por el que se le denominara SARS-CoV-2, que es la causa del COVID, y es que es el tema que hoy nos ocupa y nos preocupa todavía, ¿no? Porque yo creo que este virus no se va a ir, el COVID no se va a ir, llegó para quedarse con nosotros, tan es así que ya vamos casi en la cuarta dosis de vacuna, entonces vamos a continuar, lo único que tenemos es que aprender a vivir con él. Entonces, bueno, pues y dentro de todos los virus, pues igual que todos tienen características especiales, tienen una familia, tienen una subfamilia, tienen un grupo, y pues bueno, los que estudian el genoma del virus, pues determinaron que tiene cuatro fracciones, que es alfa, beta, gamma y delta, ¿no?
y que bueno, que este coronavirus del lugar donde se originó, pues también lo ocasionó fue causa de una zoonosis. Hay enfermedades o virus que se transmiten a través de los animales, pero hay otros que son propios de los humanos, de acuerdo a... La siguiente, por favor. Y bueno, nuevamente los tipos de coronavirus, pero aquí ya está más frecuente cuál, ya se menciona en específico, los más frecuentes en los seres humanos, y bueno, lo denominaron de acuerdo a las siglas que los expertos, los científicos, lo analizaron, el 299E, que era el causante o el que se había aislado en humanos, el alfa y bueno, el MERS, que actualmente ocasiona el SARS-CoV-2. El siguiente, por favor. La siguiente, gracias, qué amable. Y bueno, todavía tenemos que recordar un poquito también de lo que nos enseñaron, ¿no? Cuando estábamos de estudiantes por ahí, que no se nos olvide esa situación de que es un brote epidémico, que es una epidemia, que es una endemia, que es una pandemia, ¿no? Que a veces nos confundimos y decimos, no, ya me quedó muy claro el tema, o cuando nos preguntan, ¿y qué es un brote epidémico? ¿Por qué se caracteriza? Pues bueno, se caracteriza por una aparición repentina de una enfermedad en un lugar específico y en un sitio determinado, ¿no? Hasta ahí, está limitado y no se ha salido de control. En la epidemia, bueno, pues ya como que la enfermedad se propagó mucho más rápido, ya nos está saliendo un poquito de control, pero aún sigue ahí en el área geográfica. Y la endemia, pues bueno, también es la aparición constante de una enfermedad, pero ya es de origen crónico y que siempre aparece en un tiempo y en un grupo de población. Entonces, esos son los términos, y endemia, pues bueno, ya pandemia ya es cuando se nos salió de control, ya no solamente apareció en ese sitio, sino ya está en otro lugar, en otro país, y que ya se expandió, ya es una situación mundial, que fue lo que pasó con el coronavirus. Adelante, por favor. Gracias. Y bueno, pues aquí la definición de pandemia es cuando ya afecta a más continentes y que ya se nos salió de control. Esa situación se nos haya salido de control por confiarnos, porque pensar que no iba a pasar nada, porque pensamos que lo podíamos controlar. Son situaciones que desconocemos, ¿no? Y que nosotros siempre como médicos nos han dicho, piensa mal, sé exagerado en tu diagnóstico hasta no comprobar lo contrario, ¿no? En el caso de pacientitas que sospechamos que tienen una tumoración, un ejemplo en la glándula mamaria, pero que acuden con nosotros y le decimos, no se preocupe señora, es una tumoración, pero está bien. No, yo creo que hay que pecar de exagerados y decir, probablemente puede ser un cáncer, hasta no demostrar lo contrario con los estudios y pertinentes y laboratorios, ¿no? Entonces, yo creo que posiblemente eso es lo que pensamos. A veces pensamos que tenemos el control y se nos sale de las manos y bueno, todo lo que ocasionó, ¿no? Son huellas que ha dejado en familias irreparables. Entonces, en algunos se perdieron 4 o 5 integrantes de la familia y bueno, pues es algo lamentable y triste que vamos a estar recordando siempre. Adelante, por favor. Los virus pues tienen 3 características, que tienen la característica de que son mutantes y bueno, yo creo que toda la comunidad científica y los que se dedican a la investigación, los epidemiólogos, pues sí les ponen a trabajar no al 100, al 400 o al 500%, ¿no? Porque este virus pues se replica de manera importante. Y cuando se descubrió o se investigó sobre una vacuna, pues el virus ya se rió de nosotros y ya cambió su constitución. Y bueno, también y está mutando constantemente, ¿no? En su material genético, entonces a veces es un gran reto para la ciencia humana, para nivel científico, el de investigación, estarle ganando la partida a este virus. Este virus, bueno, pues también tiene un linaje, tiene una familia, tiene un ancestro, entonces, pues constantemente está cambiando de plumaje y está haciendo muchas cosas para confundirnos. Y sus variantes, pues bueno, también va a depender del material genético y de la célula que invadan y de muchas cosas más, de muchos factores. La siguiente, por favor.
Y bueno, pues aquí les dejo rápidamente la cronología del virus, que ya debemos de tener conocimiento, ¿no? El 17 de noviembre fue cuando empezó todo el caos, que lo escuchábamos por ahí en las noticias, pero nunca pensamos que fuera a crecer tanto esta situación, y que bueno, pues todo en el 17 de noviembre de 2019 apareció o se le denominó el paciente cero, que fue un paciente de 55 años y que lo ubicaron en la provincia de Hubei, ¿no? Después, el 31 de diciembre, pues ya se empezó a poner la alerta. El 11 de enero ya hubo la primer muerte de un paciente, de un hombre de 61 años de edad, y pues todo apuntaba que el virus pues nos iba a ocasionar unos grandes estragos y pérdidas humanas. La siguiente, por favor. Y bueno, el 13 de enero también, pusieron en cuarentena a una mujer que llegó a Tailandia, pero que procedía de China. Entonces, pues ya se estaba saliendo de control, ya se fue hacia ese lugar y ya empezó a hacer estragos. Y bueno, ya en Japón, el 15 de enero se confirma el primer caso, el 20 de enero, el 22 de enero la OMS pues ya convoca una reunión urgente porque esto ya se nos había salido de control. Y bueno, pues a ponernos a trabajar toda el área médica y a ver qué íbamos a hacer para controlar este brote que ya nos había ocasionado y que nos estaba ocasionando grandes estragos en todo el mundo. La siguiente, por favor. Y bueno, pues aquí están las variantes que también que eran más preocupantes, las que salieron. Aquí está su variedad, la alfa, la delta y el omicron, ¿no? Y ahorita vamos a hablar cada uno de los síntomas, la diferencia entre en cada uno y qué sintomatología da, porque no todos dieron la misma sintomatología. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Ajá. Y bueno, pues me permití tomar de una fuente esta diapositiva, para saber pues cuál es la causa de las enfermedades graves y que era lo que comentábamos, ¿no? Que también depende de la zoonosis y que el 2002 en China el SARS-CoV-2 se transmitió a través de las civetas, que son unos mamíferos carnívoros de la familia Viridae, también en Arabia Saudita a través de los camellos. Y bueno, pues se transmitió de persona a persona y a varias fuentes de transmisión. La siguiente, por favor. Las vías de transmisión que ya las conocemos todos, ¿no? Que es a través de las gotitas, que son pequeños fluidos que a través de una micra transmiten. Entonces, ¿cuántas veces portamos muchísimos millones de gotas y que cuando estornudamos y que no tomamos las medidas precautorias y que no somos conscientes? Ahorita les voy a comentar que hubo pacientes que a pesar de que se les dijo, ustedes positivos se tienen que aislar y se tienen que poner cubrebocas, pues no me lo pongo, no me aíslo y sigo contaminando y contagiando a quien pueda, ¿no? Entonces, pues eso fue una inconsciencia. Entonces, a través de las gotas, a través de los aerosoles y a través del contacto directo. Y que la superficie donde permanecía mayor parte por varios días, casi por 72, 74 horas, el virus era en las superficies de plástico. Y en las que menos permanecía era en una superficie de cobre o de acero un poquito más, unas 6, 8 horas, en una superficie de cobre 4 horas el virus, y bueno, así se estuvieron haciendo algunos estudios en donde demostraba cuánto tiempo duraba en la superficie el virus. La siguiente, por favor. Y bueno, pues aquí está la fotografía del virus, del gran que nos causó tantos problemas y que tiene sus características, como ya lo veíamos nosotros, y como nos enseñaron que todo tiene una estructura, tiene una membrana, está constituido de proteínas estructurales, proteínas funcionales, y que, bueno, pues la reacción es que la proteína empieza a penetrar, se hace una función como de llave y la cerradura, empieza a penetrar, una vez que penetra, pues bueno, se mete al material genético, se mete al núcleo y empieza a reproducirse el material genético, y entonces pues ya cuando están listas, ya que se reprodujeron en gran cantidad, pues entonces ya empiezan a invadir al organismo, ¿no? Y es cuando empieza la sintomatología y empieza a ocasionarnos toda esa serie de síntomas que ya conocíamos. Adelante, por favor.
La siguiente, bueno, pues aquí está la patogénesis, cómo entra la proteína, cómo se adhiere a la membrana y cómo se empieza a replicar, cómo penetra, cómo se mete, cómo empieza principalmente a afectar el material genético, que es el RNA. La siguiente, por favor. Ahí estas se las voy a dejar para que las puedan analizar más. Aquí está la siguiente patogénesis. Cuando entra en contacto, ¿qué es lo que hace? Lo de la que les mencionaba, ¿no? De los de la reacción o lo que nos enseñaron o lo que aprendimos que la llave y la cerradura. Entonces, de alguna manera, pues la célula también se acopla y le ayuda para que puedan penetrar el virus. La siguiente, por favor. Ahí está, ya está, es donde se va a empezar a replicar, ya se está haciendo toda esta reacción fisiológica y fisiopatológica para la reproducción. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, pues aquí está la réplica, ¿no? En gran cantidad del virus. Y que, bueno, el virus iba a afectar de mayor o menor proporción, eso nos enseñaron al principio, porque no había una evidencia, no había una investigación, no nos daba tiempo de pensar en realidad a quiénes iba a afectar el virus, a quiénes no iba a afectar. En la experiencia propia empezamos a escuchar que todos aquellos que tuvieran, todos pacientes adultos mayores que tuvieran una comorbilidad, diabético, hipertenso, problemas cardíacos, pues era quien iba a afectar, ¿no? Por todas las condiciones, con una obesidad, con ciertas situaciones, iba a afectar a ellos. Y eso estábamos nosotros pensando y esperando, que nos llegara el adulto mayor, para poderlo tratar y empezar a atacar, y que creen que a veces fueron situaciones, el virus nos cambió todo. Nos llegaron pacientes muy jóvenes. Recuerdo que el primer paciente que yo atendí, que llegó al consultorio, fue es un paciente de 32 años, es un paciente con atleta de alto rendimiento, no fuma, no toma, no tiene comorbilidad, no tiene ninguna situación de esas. En algunas ocasiones, bueno, pues se contagió cuando fue a unas carreras de moto, entonces ahí se contagió, entonces pensamos que solamente era un cuadrito gripal y así lo trataron, ¿no? Entonces, en lo que empezó a incubar el virus, y a los 5, 6 días, 7 días, ya empezó con una saturación de 86. Entonces, sí fue un paciente que finalmente se pudo mantener y se pudo manejar en casa, pero sí fue un paciente que estuvo delicado y que por las cuestiones que ya siempre, o por los mitos que decíamos, es que no vayas al hospital, porque si vas te van a intubar, y si te van a intubar, pues te vas a morir, ¿no? Entonces ya todos con el pánico de no ir al hospital, y muchos decían, no, yo mejor prefiero morirme en mi casa, o sea, ya sé que voy a estar aquí, pero voy a durar más días, a que si voy al hospital en 2, 3 días, no me van a dejar ver, no van a entrar ningún familiar, yo me voy a morir solito, o sea, ni siquiera me van a entregar completo, me van a entregar en una cajita, porque ya me van a hacer esto, o sea, empezaban los mitos y la gente empezaba pues con toda esa situación de de pánico, ¿no? Que a veces yo les decía tranquilos, porque realmente si nosotros, el organismo, si estamos en una situación, en esa situación de preocupación, de estrés, pues también nos va a bajar las defensas y nos vamos a enfermar más rápido, ¿no? Si no, entonces necesitamos estar tranquilos, y todo cuando lo diagnosticamos a tiempo no pasa nada. Hubo también evidencias en que pacientes fueron al hospital a tiempo, se los intubaron, y los pacientes ahorita están aquí, están con nosotros. Entonces no era tanto la situación, sino lo que se decía y lo que se escuchaba, ¿no? Entonces, con pacientito, pues bueno, salió adelante, tuvo todo el cuadro clásico y típico del libro, o el que nos decían o el que nos mencionaban que iba a pasar. Así estuvo él. A los 5 o 6 días empezó a desaturar, tuvo todo el cuadro. Entonces, tuvo su periodo de incubación perfectamente, como 5 o 6 días. Después, bueno, pues ya empezó con la sintomatología, y exactamente, bueno, eso era lo que nosotros esperábamos a veces, vigilar al paciente, y si decíamos, ya llegó al día 8º, ya la brincó, ¿no? Ya estuvo mucho mejor ese paciente. Y así esperábamos que todos los casos se nos presentaran, pero no, realmente fueron totalmente diferentes. La siguiente, por favor.
también me permití tomar esta diapositiva de una fuente donde está la fisiopatología, ¿no? Finalmente siempre tenemos que conocer la fisiopatología para poder entender y aplicar el tratamiento. Si nosotros no aplicamos la clínica propedéutica, la fisiopatología y todo, pues no vamos a poder dar un tratamiento adecuado. No sabemos qué es lo que está haciendo el virus, hacia dónde se va, dónde están los receptores que le gustan a él, dónde es donde los tenemos que localizar y qué es lo que órganos son los que va a afectar, ¿no? Sabemos que este virus, sobre todo, le gustan los órganos donde están los receptores, que son los receptores de la enzima convertidora de la angiotensina 2, y que esos receptores, pues bueno, se encuentran en el intestino, se encuentran en los pulmones, se encuentran en el corazón y en menor proporción, pues en el cerebro. Entonces, ya sabíamos que iba a invadir a todos esos órganos. Por eso, algunos pacientitos pues tenían manifestaciones, empezaban con manifestaciones gastrointestinales, y el antecedente ahí con ellos, ¿no? Que decían, se les interrogaba, no olvidemos la clínica propedéutica, se les interrogaba y ellos decían, no, es que no como en la calle, siempre estoy en mi casa, siempre como sano y no sé por qué me enfermé, y es una diarrea que persistía. Empezaban con fiebre, al rato tenían ya malestares respiratorios, pero muchos empezaban con esos malestares, o es que me duele, tengo distensión abdominal, y bueno, pues ya posteriormente descubríamos que efectivamente pues era la afectación del coronavirus. La siguiente, por favor. Y bueno, pues aquí está el espectro clínico del COVID. Recordemos que a veces para el manejo de cualquier enfermedad, de cualquier patología, bueno, en los hospitales nos piden que siempre nos enfoquemos o manejemos la guía clínico-práctica. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor muchos médicos venimos de escuelas diferentes, de manejos diferentes, y ahí tiene que ser de manera, nos tenemos que enfocar a una sola guía. Por eso se hicieron las guías clínico-prácticas, y entonces pues hay una guía que ya está publicada, que la Secretaría de Salud ya publicó, en el que cómo divide al cuadro clínico del COVID, ¿no? Entonces, y cuáles son los cambios que persistían. Entonces, bueno, pues en principio el COVID de manera general lo dividieron en, como ya sabemos todos, en asintomático, leve, moderado y grave. En el asintomático, pues bueno, sé que tengo la prueba positiva, pero pues no me duele nada, doctora. Y hay situaciones en las que comentaban, es que pasé por el kiosco donde estaban haciendo las pruebas y pues no tenían mucha gente, y pasé, doctora, ¿y qué cree? Que salí positiva o salí positivo, pero no tengo ningún síntoma, ¿no? Entonces, pues bueno, pero gente que de alguna manera, si es que mi familiar ya lo tuvo, mi familiar falleció, entonces yo quiero que me mande a hacer estudios de laboratorio, estudios de imagenológicos, y bueno, sabíamos que si era un paciente asintomático, pues ahí la situación era que se tenía que aislar ese paciente, y que si le mandábamos a hacer los estudios, nada más era la situación de que los íbamos a hacer gastar, ¿no? Y generalmente la gente que yo atendí era gente de muy escasos recursos. Yo tengo ubicado mi consultorio en una comunidad, entonces ni cómo decirle vayas a hacer una tomografía, vayas a hacer esto, porque realmente no lo iba a hacer, ¿no? Y aparte, pues nosotros tenemos que tener la honestidad y saber que si es asintomático, pues no va a salir nada en los estudios todavía, ¿no? Lo único que yo les decía, hay que aislarse, aunque no tenga síntomas, hay que estar en casita, ¿no? Y si tenemos niños y mi esposo es también asintomático, yo también, y los niños, doctora, ¿los puedo mandar con mi abuelita, con mi familiar? No. Ahí se quedan con usted porque seguramente ellos también ya son portadores. Entonces, ¿qué culpa tiene la abuelita? ¿Qué culpa tiene el tío o un familiar de que le echemos a eso al niño, ¿no? Entonces, no, ahí se quedaba con ellos. Entonces, la sintomática, la leve, bueno, pues ya empiezan a ver la afectación de los síntomas que ya conocemos del tracto respiratorio superior, fiebre, malestar general, tos, ¿no? Y que teníamos que tener bien preciso y bien claro, porque muchos pues no creíamos en que de verdad existía este virus
y que nos iba a afectar tanto, ¿no? Alguien decía, bueno, pues no, es que es una situación del gobierno, es que nos quieren asustar, es que algo va a pasar y muchas cosas de esas, ¿no? Entonces, yo sí les explicaba muy bien y saber diferenciar cuáles son las sintomatologías de un resfriado común, de un cuadro gripal, y de ahora de lo del COVID, ¿no? Que no sabíamos, porque casi todas las sintomatologías se parecían, ¿no? Y yo les explicaba ampliamente, yo les decía, mire, es que dice mi mamá que nada más es un resfriado, ¿no? A ver, vamos a platicar. El resfriado, yo le decía, sí tienen malestar, a lo mejor tienen estornudos, tienen ojos llorosos, tienen un poquito de cansancio, no hay fiebre, no hay tos en algunas ocasiones, pero puedo hacer mis actividades, sí ando con ese escurrimiento nasal, doctora, estornudo, pero sí puedo hacer mis cosas. Y en el cuadro gripal, pues bueno, se acentuaba todo eso, se aunaba fiebre, tos productiva o tos seca, y tenía mialgias, astralgias, y la situación es que no tengo ganas de hacer nada, doctora, quiero estar nada más acostada. Y el escurrimiento nasal y los ojos llorosos y me molesta la luz y una serie de cosas, ¿no? Ya cuando empezaban a manifestar, tengo todos esos síntomas, doctora, pero ¿qué cree? Que hoy que estaba comiendo, ya no me supo la comida y ya tampoco como que empiezo a oler, ya perdí el olfato. Bueno, pues ese es COVID, ¿no? Realmente esa era la diferencia. Entonces, hay gente que decía, supimos que las pruebas, pues bueno, estaban muy limitadas, las pruebas para hacer, estuvieron muy limitadas y había gente que pues tenía que comprarlas, tenía que buscar dónde hacérselas, y había en el kiosco, hay que formarse, y si no, pues bueno, alguien decía, estamos tan juntos a veces, doctoras, ahí, que si yo no voy contagiada, pues me voy a contagiar ahí, entonces yo mejor no voy, ya me voy a comprar a la farmacia, pero me vale la prueba 800, 900 pesos, ¿no? Entonces, pues no me la voy a hacer, entonces yo los trataba ya nada más con la sintomatología que tenía, y efectivamente, pues se iba desarrollando como si fueran positivos, y efectivamente pues eran sin prueba positiva, pero eran con la sintomatología y efectivamente pues tenía todo el cuadro típico de COVID, ¿no? Entonces me decía la señora, me hago la prueba, doctora, compro el medicamento, no sé qué hacer, no, pues entonces ya ni se haga la prueba, ya nada más vamos a empezarla a tratar, ¿no? De manera sintomática. Entonces, bueno, pues eso era la situación. Y en la leve, pues bueno, ¿para qué mandarles a hacer una prueba imagenológica? Pues si no iba a salir nada, nada más estaba los síntomas y estaba el PCR, que positiva, que es la prueba o el estándar de oro. La siguiente, por favor. Y la moderada, ¿no? Cuando ya el paciente empezaba con algunos signos de neumonía, ya había cambios imagenológicos y la prueba positiva. En la severa, bueno, pues ya son pacientes que realmente les confieso yo que nunca, de los pacientes que yo traté, pues nunca los dejamos llegar hasta ese punto de que llegaran a una crisis severa, casi ni a la moderada, ¿no? Porque implementamos un protocolo de acuerdo a la experiencia y los conocimientos que ya habíamos ahí dentro del área de dirección, y que tenemos que estar ahí al pendiente de todos los pacientes, darle seguimiento a cada uno de los pacientes. Si llegaba alguien al consultorio que era un adulto mayor y que, bueno, pues llegaba a veces como con 10 familiares, y pues sí, efectivamente el abuelito es positivo, ¿y qué vamos a hacer, doctora? ¿Quién lo va a cuidar? Pues eso es lo que yo quisiera saber, ¿quién lo va a cuidar? Ustedes tienen que hacerse responsables de él. Uno de ustedes tiene que hacerse responsable. Pero yo no sé nada, doctora, yo ni soy médico, ni nada, ni sé nada de medicina. Yo te voy a capacitar, yo te voy a ayudar y yo te voy a enseñar. Y vamos a estar en comunicación diario y 3 veces al día, dependiendo de la gravedad del paciente. Esa fue a mí lo que me ayudó y me fortaleció mucho para poder sacar a los pacientes adelante, que fue con la ayuda de un familiar. El que yo veía que estaba más activo o que tenía un poquito más de preparación, yo le explicaba la sintomatología, le explicaba y diseñé un formato donde tenía que registrar si era paciente hipertenso, la presión arterial, si es diabético, la glucosa, qué síntomas presentaba, la saturación de oxígeno, y les decía, a ver, lo primero que tenemos que tener en casa es un oxímetro. Les enseñaba a manejar el oxímetro. Tenemos que tener un termómetro. En algunas tenemos que tener los 2 termómetros, tenemos que tener el digital y tenemos que tener el de mercurio. Entonces,
pues se tuvieron que capacitar y se tuvieron que enseñar a cómo leer cada uno de los termómetros, de los instrumentos, porque yo le decía, si las pilas no funcionan de tu termómetro digital, pues van a dar cifras no, que no son las correctas. Si el oxímetro también empieza a fallar, bueno, pues también, ¿no? Entonces, así lo estuvimos haciendo con los pacientes, con la mayoría de los pacientes. Me tenían que estar reportando 3 veces al día cómo estaban sus signos vitales, y entonces, yo ya dependiendo de eso ya les iba comentando, ¿no? Vamos a ponerle este medicamento, vamos a hacerle esto, pero no, también les di la indicación precisa. El que va a estar cuidando al pacientito no sale de la habitación. Los demás se tienen que organizar para acercarle la comida, para lo que sea, y usted va a estar ahí, y con su traje, con su protección, con todo lo que tiene que estar. Y no lo dudamos que usted pueda ser también positivo, va a ser positivo. Va a ser positivo asintomático, pero bueno, pues ya está en contacto, pero alguien tiene que ayudar al familiar, no lo podemos abandonar, porque una de las consecuencias o situaciones más complicadas era de los pacientitos que los dejaban en abandono. A mí alguien me comentaba, me dice, doctora, ya ve que salías, soy positiva y salía asintomática. Dice, ya me aislé, me vine a otro lugar, a aislarme para no contagiar a mi familia, pero ahora les hablo por teléfono y nadie me contesta, que también se contagia por vía telefónica. Entonces, se me está matando la depresión. No siento nada, doctora, no estoy mal, nada. Dice, pero la depresión me está matando. Dice, porque ya tengo 10 días aislada y nadie de mi familia me habla ni se preocupa por mí. Entonces, llorando la paciente. Entonces, sí, también yo les decía, no los dejen solos. Tenemos que estar al pendiente de ellos, aunque sea vía telefónica. Ahorita hacer uso de todos los medios que tenemos, de la tecnología, una videollamada. Mamá, ¿estás bien? No te preocupes, mira, aquí estamos contigo. ¿Qué necesitas? Platicar con ella. Le digo, por platicar eso no se nos va a pegar, ¿no? Entonces, bueno, pues eso era lo que yo hacía con pacientitos, ¿no? Entonces, ya en un momento dado de los pacientitos, pues yo ya veía si necesitaba yo capacitar o acudir al domicilio para capacitar si tenemos que aplicar enoxaparina o hacer alguna otra situación. Entonces también acudí al domicilio, tomando todas las medidas de precaución y bueno, yo creo que cuidándonos, no estamos exentos de que nos vamos a contagiar, pero sí, yo creo que de todos los pacientes que yo atendí, creo que no tuve ninguna sintomatología, pero sí es muy complicado. Los colegas que me están escuchando, el portar el traje ese que decían de astronauta, los gogles, el cubrebocas, sí es cansado para nosotros. Yo les decía, yo en lo personal, yo no podía atender 3 pacientes seguidos porque, pues sí, me empezaba a faltar el aire y sí tenía yo que descansar un poquito, pero no salí de mi consultorio porque el consultorio lo tengo en la casa de todos ustedes. Entonces, pues entonces quitarme un traje y salirme por toda la casa y andar contagiando y todo, pues no, entonces yo me quedaba ahí encerradita y tomaba mis medidas, ¿no? Terminé de atender a los pacientes y salía directamente a bañarme, a darme una ducha para posteriormente, pues ingerir algún alimento y volver otra vez al campo de batalla. Entonces, bueno, pues eso fue lo que hicimos. La siguiente, por favor. Un paciente crítico, pues bueno, solamente me tocó un paciente crítico, que ya iba con una saturación de 75, pero pues fue un paciente que se quedó totalmente en abandono y que ya iba muy insuficiente y bueno, pues ese pacientito empezamos a investigar si tenía alguna derechohabiencia. Efectivamente tenía la derechohabiencia, acudió a donde tenía que acudir, pero pues finalmente falleció, ya no había mucho que hacer con él. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Y bueno, también para dentro de las guías clínico-prácticas, bueno, pues también está este cuadro, ¿no? En base a la investigación o la aparición de la sintomatología era la fiebre, en un 98%, las tos sin expectoración, que ya posteriormente se volvía productiva, la disnea, a veces era de menor o de mayor esfuerzos,
las mialgias, la fatiga, el vómito y la diarrea. Aquí en esta variante, la primera variante, pues no era tan acentuado, ¿no? Entonces, bueno, ya con las otras variantes del Omicron y de eso, pues ya fue totalmente diferente. Y como la siguiente, por favor. Esta fue dentro de la primera hora, ¿no? La otra variante fue una de las otras, que fue la variante Delta, que se diagnosticó o empezó a hacer ruido el 25 de junio del 2021, cuando ya empezaron otra vez en la siguiente ola a decirnos, ¿no? Que pues ya había otra variante y bueno, otra vez nosotros realmente fue poco el tiempo el que durábamos sin tener casos y luego nuevamente viene otra variante. Pues bueno, podernos otra vez a documentar y ver evidencias científicas y ver qué es lo que íbamos a hacer. Y se detectó en India en 85 casos, pero bueno, ya de todas formas ya aparece entonces cuando apareció la variante Delta, ya por lo menos ya la mayor parte de la población ya nos habían puesto una vacuna. Entonces ya la sintomatología no era tan fuerte. La siguiente, por favor. Y el cuadro clínico, en la otra, no había no hacía tanto énfasis con la cefalea. Algunos empezaron con cefalea. Tuve pacientitos que nada más referían el dolor, la cefalea intensa, que a veces se confundía con una cefalea en racimos o tipo migraña. Había un poquito de dificultad para pasar los alimentos. La secreción nasal, esa sí era persistente siempre. La fiebre de aparición también. La tos, que puede ser productiva o puede ser seca, y al ataque al estado general, pero ya la sintomatología ya estaba disminuyendo un poco a diferencia de la primera variante o de la primera ola que tuvimos. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Y la otra variante que también, que fue el cuadro que le dio una variante alfa. Había fiebre alta, la tos, el cansancio, el malestar general eran los síntomas principales. La astralgia, la mialgia, otra vez la dificultad para pasar los alimentos, el malestar gastrointestinal, ya se aunaba aquí conjuntivitis, algunas situaciones o algunas lesiones dermatológicas, persistía aún todavía la pérdida del sentido del olfato. Lógicamente, cuando acudía el paciente con nosotros, no le decíamos, es que usted tiene COVID, variante alfa o variante beta o variante delta, ¿no? Nosotros sabíamos que tenía y bueno, pues teníamos que atenderlo sin saber cuál era la variante. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí la que nos ocupa, que fue la que nos hizo también un poquito más ruido y que nos vino a mover otra vez y a preocupar, que fue la variante Omicron, que también tenía sus linajes y que los linajes más comunes fueron, o que descubrieron, pues fueron 3, BA1, BA1.1 y BA.2. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí está la cronología de la aparición del Omicron. La aparición fue el 24 de noviembre del 2021, cuando la Organización Mundial de la Salud pues dio a conocer que nuevamente se venía otra ola y que ya era una nueva variante que se iba a propagar mucho más rápido, pero que la sintomatología pues iba a ser menor, ¿no? Una de ellas, un factor que pudo ser determinante es que ya creo que en ese entonces ya estábamos por la primera dosis o ya algunos ya les habían aplicado la segunda dosis. Cuando empezó el primer caso, pues fue el 11 de noviembre del 2021 en Botswana y el 14 de noviembre en Sudáfrica, pero bueno, la Organización Mundial de la Salud lo dio a conocer hasta el 24 de noviembre. El 26 de noviembre, bueno, pues ya es cuando empezaron a darle nombre y apellido a esa variante de Omicron que había aparecido. El 30 de noviembre, pues bueno, aparecen los casos ya en Estados Unidos y
y ya era una variante que le habían denominado variante de gran preocupación y que en un momento ellos aseguraban que a quien le iba a dar nuevamente, pues era a los que ya estaban vacunados o a los que les había dado ya en alguna ocasión, habían padecido la primera ola, ¿no? Que ellos eran los que les iba a afectar más, o a los jóvenes, que eran los que, el grupo etario que no estaba aún vacunado. Entonces, pues sí, nos preocupamos y nos ocupamos aún más de esa situación. El 1 de diciembre, pues bueno, ya confirman ya bien la variante que estaba presente ya en Estados Unidos. El 21 de diciembre se identifica qué tipo de variante era, ¿no? Que la que concluía eso, que era la BA.2, que era la que más afectaba. Pero bueno, eso lo conocían y lo sabían con fines prácticos los científicos o quienes se dedicaban a elaborar las vacunas, ¿no? Qué variante era y cómo la iban a atacar. La siguiente, por favor. Esta ya está la característica, si recuerdan o imaginan cómo era la estructura del coronavirus cuando iniciamos. Ya aquí ya está más modificada, ¿no? Ya está más fácil de que pueda invadir el virus, invada la célula, ya no tenía tantas barreras ni tantas limitaciones, ya mutaba con mucha frecuencia, ya el material genético ya lo estaba modificando para poder, pues, afectar y causar la sintomatología que ya conocemos. La siguiente, por favor. Aquí está, es que es la variante que más mutaciones tiene, alrededor de 50 mutaciones, y la denominaron como la variante de preocupación y que era una categoría, la clasificaron como con una categoría más alta en la lista de las variantes de COVID creadas según la OMS. Y cuando se reportó, pues fue el 24 de noviembre, ¿en dónde? Pues en Sudáfrica, donde han surgido varias endemias y que han ocasionado una pandemia. La siguiente, por favor. Las diferencias de las variantes de Omicron, bueno, pues que es más contagiosa, causa unos cuadros leves, su cuadro clínico es más leve que el de la primera. Las hospitalizaciones ya fueron menos que con la variante Delta. Causaba afonía o disfonía, atacaba principalmente la laringe, la faringe, la tráquea, y ya había en menor proporción para poder convertirse en una etapa crítica, ya no causaba tanto daño en los pulmones, a menos que hubiera un factor predisponente, como fue comentábamos bueno, había pacientitos que a pesar de que aquí el cuadro clínico no había daño en el pulmón, pero bueno, si había una comorbilidad, pues teníamos que hacer mucho énfasis en esos pacientitos y no confiarlos, ¿no? Darles las medidas y darles el seguimiento adecuado para la recuperación. La siguiente, por favor. Ya nuevamente, ya lo habíamos comentado, que la causa de ronquera o afonía y algunos pacientitos sí era el único síntoma que referían. Es que de repente se me empezó a poner la voz ronca, doctora, y ni anduve en el sol, ni hay una otra situación que lo hubiera ocasionado. Entonces, bueno, de alguna manera, esos pacientitos y que tenían la posibilidad, el único síntoma a veces era un poquito de tos seca, pero era más énfasis la afonía, y pues era positiva la prueba, nada más con ese síntoma. Y entonces, pues ellos, la preocupación es que, pero nada más tengo un síntoma, doctora, ¿me puedo regresar a mi trabajo? No, se tiene que aislar. Se tiene que aislar una semanita en casita y estarle dando seguimiento, ¿no? Para actuar y evitar que usted pueda contagiar a alguien más. La siguiente, por favor. Y bueno, el diagnóstico desde mi experiencia, bueno, lo primero debe ser lo clínico. Hay que siempre hacer una buena historia clínica con esos pacientes, porque a veces nos encontramos en medios que tenemos todo al alcance, tenemos
los estudios a la vanguardia, tenemos tomografías, tenemos resonancias, laboratorio disponible y el paciente tiene los medios para hacerlo, ¿no? Entonces, si hay pacientes que no cuentan con esa situación, entonces a veces nada más el diagnóstico lo tenemos que hacer clínico. Y bueno, pues aquí la prueba diagnóstica, cuando se puede hacer PCR, se hacía y cuando no, pues bueno, hay que acudir al kiosco para que se las pudieran hacer. Y efectivamente, nada más con un síntoma salía positivo. Se tomaban las medidas precautorias, pero siempre, siempre me gustó y siempre lo he hecho explicarle ampliamente al paciente por qué, quién lo había contagiado, cuál era el periodo de incubación, empezar también desde ahí porque decían es que hasta estaban molestos a veces, ¿no? Con cierto familiar, porque decían, es que mi familiar, ayer estuve con mi hermana y tenía cuadro gripal y nunca me dijo, entonces hasta había a veces situaciones, conflictos entre ellos, porque decía, ¿por qué no me dijiste para no haber ido a tu casa? Tenías gripa y a mí me la pegaste o cosas así, ¿no? Entonces se les explicaba que a lo mejor el contagio no era de un día para otro, era un periodo de incubación. Entonces ese periodo de incubación yo le decía, a ver, si usted empezó con la sintomatología el día de ayer, entonces quiere decir que hace 5, 6, 7 días estuvo en contacto con alguien que ya estaba infectado, entonces no fue su hermana, y entonces sí había cierta molestia, entonces les tenía que explicar, ¿no? Y se les pedía que pues que guardaran la calma, que se aislaran, que estuvieran tranquilos. Entonces, pues bueno, eso era uno de las situaciones que teníamos que platicar con ellos, ¿no? Y que no hubiera ese malentendido y que también fuéramos responsables, que si yo había salido positivo, pues tenía que comunicarlo a la gente con la que estuve conviviendo para que tomaran las precauciones y se hicieran la prueba, ¿no? Entonces, sí hacer mucha énfasis y sensibilizar a esa persona o a esa gente. Entonces, y principalmente en el trabajo, cuando estuve en el trabajo rodeado de tantos compañeros, bueno, pues mi obligación y mi ética es hablarles y decirles, tengo esto, necesito que se hagan la prueba y aislarlos. Y la prueba, bueno, pues la que siempre habíamos comentado es la de la PCR, que es la prueba de mayor fiabilidad. En otras partes también hacían la prueba rápida de los antígenos. Pues en los antígenos ya sabemos que aquí actúa el sistema inmunológico, en el que va a aparecer elevada a una de las dos, la IgG o la IgM. La IgM pues indica la presencia del virus, que algo está pasando ahí, la presencia del IgG, pues bueno, ya hay memoria, ya quiere decir que ya en algunos ya está pasó la patología, la enfermedad, ya se contagiaron y ya están en periodo de recuperación y nunca tuvieron sintomatología y anduvieron por ahí en la calle conviviendo, pero tampoco ellos se dieron cuenta, tampoco no fueron responsables, ¿no? La respuesta va a ser de acuerdo al sistema inmunológico que tengamos para poder afectar la enfermedad en mayor o en menor medida. La siguiente, por favor. Bueno, y el tratamiento, pues, sintomático. Los pacientitos que atendí más o menos como unos arriba de 100 pacientes y algunos pues ya eran pacientitos multitratados. Donde me decían, llevaban la receta y la receta tenía, no faltaba, pues bueno, lo clásico que ya sabíamos, la ivermectina, la acitromicina, la dexametasona, y hasta a veces hasta la enoxaparina ya la tenían ahí anotada. Y yo le decía, yo le preguntaba al paciente que usted se siente tan mal, no dice, pero pues eso fue lo que me dieron, ¿ok? O le dieron a mi familiar, o inclusive cuando los recetábamos, ellos revisaban la receta y me decían, oiga doctora, le falta la citromicina, o sea, ya se sabían la receta, ya sabían lo que les iban a dar, ¿no? Entonces yo les decía, bueno, es que la receta médica no es como de cocina, ¿no? No es a todos que se les tiene que dar lo mismo. Cada paciente, el tratamiento se individualiza.
de acuerdo a la sintomatología y de acuerdo también a la comorbilidad que tiene. Por eso yo les decía, les hacía mucho énfasis en no automedicarse. Ah, pues si yo también salí positiva, ya sé que me voy a tomar. La citromicina es un antibiótico excelente, pero que no tiene una especificidad, pero que bueno, si está una bacteria, la ataca, si está cualquier tipo de bacterias en la variante que sea, pues también la va a atacar, no hay una especificidad. Entonces, bueno, también me hablaban mucho, oiga, es que a un familiar, el hidróxido de cloro le funcionó y está súper bien y lo sigue tomando, ya hace 5 meses que tuvo la enfermedad, ya se le quitó, doctora, y lo sigue tomando, ¿hay algún problema? Pues yo no lo recomiendo porque no hay una evidencia científica, pero sí, sin embargo, pues bueno, sí hay situaciones en las que puede afectar el hígado, puede afectar los riñones, porque hubo un pacientito que estuvo consumiendo eso, se le mandó a hacer unos estudios de laboratorio, efectivamente las pruebas de función hepática estaban elevadas y la urea y la creatinina pues también, y él ya tenía 1 año tomando el hidróxido de cloro. La cloroquina, pues tampoco, la ivermectina tampoco, e inclusive en la guía clínico práctica, allí lo especifica, que no hay evidencia científica como para recetar eh, ese lo dejamos para otra cosa. Entonces, el analgésico que se le daba, pues bueno, yo le decía, no necesariamente tiene que ser paracetamol, no necesariamente tiene que ser ibuprofeno, puede ser otro medicamento, un diclofenaco que les funcionaba por el antipirético, y cuando el pacientito que iniciaba con la primer sintomatología, al 5.º día o al 6.º día, que ya tenía tendencia a la recuperación, aún así se le indicaba la rehabilitación pulmonar. No, como era gente de escasos recursos, pues no iba a tener para comprarse un espirómetro. Entonces yo le recomendaba de alguna manera en mayor o en menor proporción, bueno, pues su pulmón se vio afectado, entonces necesito que en un vasito con agua, con un popotito, empiece usted a hacer burbujitas hasta donde usted aguante. Lo que usted resista, ahí lo vamos a parar. Ya cuando usted se empiece a marear o que le dé tos o algo, hasta ahí vamos a dejarlo, ¿no? Entonces, poco a poquito, de alguna manera, ahí empezaba la rehabilitación pulmonar. Y bueno, otra de las situaciones que también a mí me funcionó es que lo que les comentaba hace un rato, que diseñé una hoja para estar monitoreando a los pacientes y que ahí me iban colocando los síntomas y o la medición de la presión arterial, de la temperatura, y me enviaban la foto del oxímetro. O en algunas ocasiones nada más me dicen, doctor, es que está saturando a 96, sí, pero necesito que usted me mande la imagen completa del oxímetro, porque hubo situaciones en las que estaba saturando a 94 el pacientito, pero ya tenía taquicardia. Entonces ya cuando empieza la taquicardia, pues ya quiere decir que algo está pasando en nuestro pulmón, ya está entrando un sistema compensatorio, que algo está pasando ahí. Entonces, a ver, si yo notaba que ya tenía en 2 imágenes que me habían enviado, ya había taquicardia, entonces ya en ese momento yo era cuando le indicaba la dexametasona y también a dosis muy bajitas. Era 1.5, la ámpula viene, bueno, pues de 8 miligramos en 2 mililitros, 1.5 y nada más eran 3, no eran más, porque también fue la experiencia que me llegó una receta que le recetaron o le indicaron 10 ámpulas de Dexa, los 2 mililitros completos. Entonces, esa pacientita terminó con una falla renal. Entonces, pues fue mucha Dexa, y eso era únicamente lo que yo les decía. Y conforme fueran apareciendo los síntomas, por eso estábamos en comunicación, es cuando yo les iba dando el analgésico, el antipirético. Si no tenía temperatura, no había necesidad de que yo le recetara el paracetamol, el ibuprofeno o algún antipirético que necesitara. Entonces íbamos de esa manera. Si no necesitaba antibiótico, pues tampoco, ¿no? Yo les decía, pues recordemos que el virus
es el que va abriendo caminito, ¿no? Y la bacteria, pues es oportunista, ya nada más va llegando, entonces también se le tenía que estar, adicionando el antibiótico, pero era la comunicación. Yo en las recetas generalmente pues era nada más 1 o 2 medicamentos y ya conforme teníamos la comunicación, pues bueno, ya íbamos platicando. Si ya veíamos que el paciente ya estaba desaturando más, pues bueno, la dexametasona, la enoxaparina, eh, yo ahí les comentaba, bueno, a ver, ya empezamos ya hay una necesidad del oxígeno suplementario, ya la necesidad de la enoxaparina, de la dexa, pero yo no iba a ir hasta su casa, yo les decía, bueno, pues tengo varios pacientes para ir a cada una de las casas, mejor los voy a capacitar, o acudía yo al domicilio, capacitaba una vez al familiar y ya ellos lo hacían. En algunas ocasiones sí había cierto temor porque decían, oye doctora, pero ¿cómo le voy a inyectar en la panza? No, le voy a picar sus intestinos, no le va a pasar nada, o sea, tiene que usted hacerlo. Y entonces, pues hasta aprendieron algunos, primeros auxilios y aprendieron a inyectar y gracias a todo esto, pandemia, pues bueno, nos vino a dejar muchas áreas de oportunidad para esa gente. La siguiente, por favor. Y bueno, también siempre les mencionaba yo los signos de alarma, yo les decía si hay que estarlos viendo, si tienen dificultad para respirar, les enseñé cómo contarles la respiración, pero les decía, pero no le diga a su mamá, mamá, a ver, quédese quieta, le voy a checar la respiración. ¿Por qué? Porque entonces empieza a aumentar. Yo les decía, si tú le dices a un paciente, a ver, le voy a checar la respiración, empieza a respirar más rápido. Entonces, no, o sea, yo le decía, solamente siéntate, obsérvalo y ya me dices cuánto es lo que está respirando. Si solamente vamos a esperar a que te diga, a que te refiera, es que me siento mareado, porque a veces nosotros inducimos la pregunta, ¿verdad que no te sientes mareado? No, sí me siento. Entonces yo le decía, en ese momento, si se siente mareado, chécale la saturación de oxígeno. Si la saturación baja, esa es la causa, pero si no, hay que dejarla ahí porque a veces había pacientitos jóvenes, sobre todo pacientitos jóvenes, que cuando les decíamos, es que usted tiene COVID, empezaban a agarrar su celular y empezaban a investigar un montón de cosas, y me decían, oiga doctora, ¿y qué cree que ayer sentía que me faltaba el aire? A ver, ¿cuánto estaba saturando? No, pues 96, 78 de frecuencia cardíaca, no, pero sí me faltaba el aire. Entonces, no, a ver, necesitamos estar tranquilos y necesitamos que entre menos noticias negativas veamos, mejor. Hay que aislarnos, aprovechen esta área de oportunidad que tienen ahorita para que se pongan a leer, para que se pongan a revisar algo, para que hagan algo que no hicieron porque estaban trabajando, ¿no? Entonces, bueno, se capacitaba al familiar en los cuidados del paciente y el formato ese que les comenté que yo implementaba. Había familiares muy dedicados a sus y había quienes yo les tenía que estar hablando por teléfono. En el caso del pacientito que requiriera oxígeno, todos se dieron cuenta que, bueno, el oxígeno, aparte de que subió, estaba escaso, entonces veíamos en la calle donde los suministraban el oxígeno, que la gente se formaba como si fuéramos cuando hacíamos la cola de la tortilla, ¿no? Así se formaban. Y había conflictos, había situaciones porque el oxígeno era poco. Y entonces, pues bueno, ¿qué hacía yo? O sea, mi familiar también lo necesita, ¿no? Pero el mío también, y yo creo que el que proveía no sabía ni qué hacer con la escasez del oxígeno. Y bueno, pues también aprovechaban para venderlo todavía, elevar los precios de todos. Yo les comentaba, por ejemplo, de la enoxaparina, yo recuerdo que la ámpula costaba 180, 200 pesos y que cuando se requirió la enoxaparina porque la recetaron a pasto y porque así era como receta de cocina, pues había lugares en que la enoxaparina valía 1,800 y si había el médico que le recetaba 8 ámpulas, pues el paciente ya no sabía si se sentía mal por la enfermedad o se sentía mal por no tener recurso económico para poder adquirirlo, ¿no? Entonces, sí, esa era la cuestión ahí con ellos. La siguiente, por favor.
bueno, lo que les iba yo a comentar, bueno, hay pacientitos que me decían, doctora, bueno, pues ya acudí, ¿qué cree? No hay oxígeno, no hay tanques de oxígeno, pero me van a prestar un concentrador. Entonces, también les explicamos cuál es la diferencia entre un concentrador de oxígeno y cuál era el tanque, cuáles eran los beneficios de uno y otro. Yo les decía, si tu paciente está saturando a 86, con el concentrador de oxígeno no va a alcanzar las cifras que él requiere. Ahí tenemos que poner el tanque de manera directa y ya después, ya cuando empiece a saturar arriba de 92 o 90, pues entonces para mantenerlo ya podemos ponerle el concentrador de oxígeno. Entonces, el de concentrador de oxígeno, pues también nos tuvimos que documentar e investigar cuántos tipos de concentradores de oxígeno había. Hay los de uso doméstico y hay los de uso hospitalario o de uso rudo, que tenían características totalmente diferentes. Y las de uso doméstico, bueno, pues nada más empezaban a funcionar, funcionaban 3, 4 horas y lo teníamos que suspender y esperar a que se enfriara para otra vez 1 hora, hora y media, para otra vez volverlo a usar. Y el de uso rudo o uso hospitalario, pues ese funciona a las 24 horas, ¿no? Entonces, pues bueno, no había ninguna situación con ese, pero sí había quien decía, bueno, pues le voy a poner el concentrador de oxígeno, pero ¿qué creo? Para que igual siguen 87, no sube nada, pues porque necesitamos poner el tanque de manera directa. Pero ¿cuál es la diferencia? Las dos generan oxígeno, sí, pero uno ya está purificado, ya llega de manera directa y el otro, el concentrador de oxígeno, tiene que llegar, tiene que transformarse para poder llegar en oxígeno. Entonces no llega el oxígeno tan puro como quisiéramos que llegara. Ahora, oiga, doctora, también tengo otra pregunta. Hay concentradores que generan 5 litros. Dice que son de 5 litros y otros que son de 10 litros. ¿Puedo comprar el de 10? Pues había una situación ahí, cuando fuimos a visitar a algunos pacientes, que el concentrador de 10 litros no generaba los 10 litros, como se mencionaba. La máxima capacidad que llegaba era 5. El 10 lo pusieron por alguna situación, pero no daba la cantidad de oxígeno que se requería. Pensábamos que subiéndole al 8, al 10, iba a generar mayor cantidad de oxígeno y no fue así. Fue totalmente diferente. Nada más llegaba hasta 5. Entonces yo le decía, no se compre un concentrador de oxígeno de 10, cómprese el de 5. Con el de 5 no va a generar más litros por la cantidad que se dice. Entonces, bueno, esa es otra cosa de la que nos percatamos cuando hacíamos algunas visitas domiciliarias con pacientitos que solamente tenían un familiar y ese familiar los estaba cuidando, entonces no podía salir al consultorio o a preguntarme, o si yo veía que ya tenía un día y que no se reportaba, pues yo salía a buscarlo, a ver qué había pasado con el señor o la señora, por qué no me habían reportado y por qué yo no tenía comunicación con ellos. Entonces también hacíamos las visitas domiciliarias y bueno, pues a veces ya sabía, ¿no? Que llegaba la doctora como astronauta y todos se escondían, todos los vecinos que estaban ahí alrededor se escondían porque yo creo que pensaban que ahí lo llevábamos o alguna situación, ¿no? Entonces, sí fue muy complicado, muy, muy complicado, pero afortunadamente los pacientes ahí están. Algunos pues tenían para pagar, algunos me decían, doctora, ya después de la atención, ¿cuánto es? A veces por humanidad decíamos, pues bueno, no, si no tenían ni para el medicamento, ¿cuánto gastaron? Y aparte la atención, pues bueno, señora, lo único que yo le pido es que cuánto es, haga muchas oraciones para que la doctora no se contagie y siga atendiéndonos a todos ustedes. Entonces, pues sí, recibía uno gratificaciones y muchas bendiciones. Que aquí estoy, yo les decía, yo no sé si soy de las pocas o de las muchas, pero no me contagié, yo no he sabido lo que fue un síntoma del COVID. Sigo tomando mis medidas de prevención en el área que estoy, y aquí sigo aún. La siguiente, por favor. Perdón, antes, este tratamiento que está aquí, que se los voy a dejar en la diapositiva, es tomado de la guía clínico práctica. Ya ellos aquí mencionan cuando se tiene que poner la heparina no fraccionada, la enoxaparina. Las guías clínico prácticas, pues sí las tenemos que considerar
y estar ahí actualizándolo y revisándolas, que no son difíciles. Hay a veces, a lo largo de la experiencia y por la confianza que me dieron al estar al frente de 2, 3 hospitales, había renuencia porque yo le decía al doctor, a ver, doctor, el expediente clínico, tenemos que referenciar en qué guía encontró el manejo y lo tiene que poner aquí. No, doctor, es que es muy difícil, es que como cree, que cómo le voy a hacer, sí, pero eso te va a salvar. Eso, cuando hay una situación legal, eso te va a salvar, porque quienes llevan a cabo la situación legal, pues a veces no son médicos, son abogados. Y ellos no saben, ellos saben que cometiste alguna situación y que entonces la tienes que reparar, pero si nosotros, cuando hay médicos legistas ya saben ellos que el expediente clínico debe estar referenciado en base a una normatividad y que todo tratamiento que hagamos tiene que estar referenciado en base a la norma y entonces y en base a las guías clínico-prácticas y las guías clínico-prácticas, si alguien tiene la oportunidad de revisarlas o si ya las conocen, no son difíciles de entender porque finalmente es como un resumen de lo que nosotros ya vimos en la escuela, de lo que manejamos ahí. Entonces, pues no nos dice más que nos está ayudando y nos está guiando y nos está haciendo las cosas mucho más fáciles. Y para todo hay guías, para una apendicitis, cómo diagnosticarla, hay guías para enfermedades cardíacas, para todo hay guías. Entonces, tenemos que aprovecharlas. Entonces, la siguiente, por favor. Aquí les voy a dejar igual cuando se necesita la dexametasona y si ustedes se fijan que aquí en las guías clínico-prácticas lo que tomé, en ninguna decía que la ivermectina y que acitromicina, ahí nunca referenciaba eso. Solamente cuando necesitara y que había ciertas características, ya se le tenía que poner el antibiótico o o el antiviral o lo que necesitáramos. La siguiente, por favor. Algo que ahora que yo estuve revisando la guía clínico-práctica de COVID, este medicamento, sí, yo no lo había conocido, el tocilizumab. Este medicamento lo conocí cuando tuve un pacientito que tenía o que tiene artritis reumatoide y que aparte le dio COVID. Entonces él me decía, doctora, es que a mí me recetaron esto, ¿usted cree que me lo puedo tomar? Y en el momento no le contesté, pero dije, permítame investigarlo. Yo la verdad desconozco el medicamento, no sé cuál sea la indicación y todo, pero ya cuando me empecé a documentar, efectivamente, este documento les ayuda a los pacientes, les coadyuva cuando tienen el nivel de proteína, la C proteína elevada, que tienen esa situación de artritis reumatoide, les ayuda mucho y sobre todo porque ellos ya de por sí les están administrando esteroides. Y entonces si nosotros les administramos más porque tuvieron una desaturación o porque hay la indicación, pues bueno, se complicaron más los pacientes. Entonces fue algo que aprendí que dije, bueno, este es un medicamento que no lo conocía. La siguiente, por favor. Y bueno, la enfermedad grave, pues ya hay signos clínicos de neumonía y que bueno, pues ya esta condición ya no la podemos manejar, ¿no? Ya tiene que ser directamente en un área de terapia intensiva y ya los especialistas, ya ellos ya sabrán ahí y ya saben cómo manejar estos pacientes. Y esto es lo que dice también en la guía clínico práctica. La siguiente, por favor. Nuevamente vuelve a aparecer porque es una situación de manejo en paciente crítico, paciente grave y en una de terapias intensivas. La siguiente, por favor. Y bueno, pues aquí les quise hacer un resumen de las vacunas que existen en el mercado y que nos apliquen la que nos tengan que aplicar, ¿no? Alguien decía ahorita con la situación que está pasando, doctora, y si a mí me pusieron, las 2 vacunas anteriores fueron de Pfizer, ¿me puedo poner AstraZeneca? O algunos no se le iban a aplicar porque qué iba a pasar con esa situación, si se podían combinar o no. En algún momento, el ministro de Salud a nivel mundial estaban en esa disyuntiva, ¿no? En que si se podía hacer combinación de vacunas o no se podía hacer. Entonces,
finalmente alguien comentó y dijeron, bueno, pues hay que aplicarse la vacuna. Finalmente es para la misma variante, nada más cambia el nombre de las vacunas. Entonces, bueno, aquí están, ya en otra diapositiva están las características, inclusive está el costo y por qué organización está autorizada, dónde se aplica mayor frecuente y todas esas características. Adelante, por favor. Se las dejo estas diapositivas para que las puedan revisar y cuáles son los efectos también. Y bueno, otro comentario que también les quisiera compartir, otra experiencia, que dentro de el sistema municipal DIF se implementó un módulo para hacer las pruebas. ¿Por qué? Porque alguien dijo es que a todos los trabajadores, antes de que ingresen a sus labores, hay que hacerles una prueba de COVID para ver si no están contagiados. Entonces, se hizo un caos, no hubo prueba que alcanzara, porque el jefe quería que los 8 trabajadores que tenía se hicieran la prueba diario, entonces a veces era imposible poderles hacer la prueba si no tenían la sintomatología, pero hubo otros pacientes también que se vacunaron, entonces esos pacientitos pasaban 2, 3 días y empezaban a tener sintomatología parecida a COVID. Y alguien dijo, doctora, yo me fui a hacer la prueba y ¿qué cree que salí positivo? Sí, pues efectivamente vas a salir positivo por la inoculación del virus. O alguien también decía, es que yo no me voy a vacunar, doctora, porque dicen que nos inyectan el virus. Sí, sí se lo inyectan, pero ¿qué cree? Que está inoculado, o sea, no le va a hacer daño más que la función que va a hacer es para activar el sistema inmune, para que ya cuando entre el virus, pues ya lo reconozcan. Y si va a causar alguna sintomatología, pues que sea de manera leve. Entonces, de eso, pues hubo algunos casos, unos 4 o 5 casos que presentaron COVID post vacuna. Y la otra situación, bueno, pues se agotaron las pruebas, precisamente porque diario se les tenía que hacer a los trabajadores, y llegaba un momento en que cuando sí se requerían y que sí la teníamos que aplicar, pues ya no teníamos la prueba, ya no había. Entonces, bueno, pues ya a veces ante esa situación ya deducíamos por la sintomatología, aplicábamos la clínica ahí, en la que decía, bueno, si mi esposo tuvo COVID y yo lo estuve cuidando, ¿qué cree que yo también me tenga que hacer la prueba, doctora? Pues ya ni se la haga porque también va a estar contagiada, ya mejor aíslese y vamos a esperar. Entonces, también dentro de las características de la vacuna, bueno, pues aquí están los efectos adversos o la sintomatología que en algunas ocasiones, pues no a todos nos dio, ¿no? Con la vacuna algunos sí tenemos los síntomas en mayor o menor medida y en otros, pues no, nada más me vacunaron, pero no siento nada, ni me pasó nada, ni me siento mal. Entonces, nuestro organismo es diferente y responde de manera diferente. La siguiente, por favor. La siguiente. Nos vamos ya hasta la última. Aquí está la eficacia. Aquí están todas las características para que ustedes puedan revisar. La siguiente. Ya nos vamos, si quiere, si gusta, hasta la última. Ajá, aquí están, bueno, las medidas preventivas. Todavía no hay que bajar la guardia. Ya no se han presentado casos, ya no hay pacientes hospitalizados, pero sin embargo tenemos que seguir manteniéndonos con las medidas. El lavado de manos, tenemos que hacer el uso correcto todavía de cubrebocas hasta que nuestras autoridades nos indiquen si ya podemos dejar el uso de cubrebocas en áreas abiertas. La Ciudad de México que ya dieron la indicación, pero aún aquí en el Estado de México no la hemos recibido. Entonces seguimos con el cubrebocas, el estornudo, el evitar acudir a lugares concurridos y también si tengo un cuadro gripal, pues bueno, también aparte de cómo me sienta, pues no voy a acudir un poco a trabajar, ¿no? Y evitamos el contagio por el virus. Y bueno, pues yo agradezco su atención y quedo a sus órdenes. Muchas gracias, doctora, por esta interesante ponencia. De verdad, hay que atender mucho a lo que dice la doctora y nosotros hacérselo a saber a nuestro entorno más cercano que es importante todavía seguir con estas medidas
que no bajemos la guardia, porque muchos ya están bajando la guardia. Es importante seguir con estas medidas para que en la medida de lo posible podamos salir de esta pandemia, pues. Entonces, si tienen algunas preguntas importantes, nos las hagan llegar. Aquí tengo unas preguntas, doctora. Nos Sí. dice Gabriela Hernández, ¿cuánto tiempo pasa después de positivo COVID-19 aparece la complicación de diabetes post-COVID? Muy bien. La complicación de la diabetes era por la situación de la administración de los esteroides. Precisamente por eso yo hacía énfasis en que nada más eran 3 ámpulas y era 1.5, porque había pacientitas que referían, antes de que le diera COVID a mi mamá tenía su azúcar bien y ahora le hicimos una prueba porque tenía sed, orinaba mucho, tenía muchos síntomas que yo les refería, y se le hizo la prueba, doctora, y tiene 185 de glucosa. Yo les decía, bueno, ahorita es por el efecto de la dexametasona, vamos a esperar unos 8 días, vamos a evitar las medidas que tenemos que evitar, los alimentos azucarados, si se les mencionaba, y si en el transcurso de 8 o 15 días no baja, pues bueno, ya vamos a ver si quedó la diabetes como una complicación del COVID. De acuerdo. Nos comenta Juan Antonio García que los oxímetros se vendieron y aún se venden muy baratos y que eso no garantiza que sean buenos, ya que no cumplen con las características necesarias. Él nos comenta, la más importante es una luz infrarroja con una longitud de onda de 940 nanómetros, que desgraciadamente los oxímetros sencillos no lo están cumpliendo. Es correcto. Sí, y ustedes recuerden que cuando empezamos con a pedir el uso del oxímetro, había oxímetros que a pesar de que eran de calidad mediana o de baja calidad, estaban con un costo muy elevado, hasta 800, 900 pesos, ¿no? Entonces, pues no nos garantizaba. Yo les decía, pues mejor si se van a comprar, hay que comprarnos uno bueno y ya nos va a seguir sirviendo para la casa. También yo les decía, ahorita pues se volvió muy de moda el oxímetro, pero por ejemplo hay niños, hay chiquillos que decían, es que no me siento mareado, yo no voy a ir a la escuela. Yo les decía, ahí está el oxímetro, a ver, vamos a checar si está saturando 96, a ver, se va a la escuela, ¿no? Entonces yo les decía, pues no sirve, o sea, no hay ningún problema, lo van a seguir ocupando, o para el adulto mayor que tiene POC, o para alguien, ahí lo vamos a seguir usando. Entonces, sí, es mejor comprar un oxímetro que sabemos que nos va a ayudar y que nos va a permanecer ahí, que es algo que no vamos a hacer un gasto solamente innecesario. Y había unos oxímetros hasta de 200 pesos. Ahora, también había situaciones en las que, en relación a esta del oxímetro, en la que yo veía que bajaba la saturación de oxígeno y le decía, pero no tiene sintomatología, tiene dificultad para respirar, tiene esto. No, doctora, no tiene nada. A ver, chéquele las pilas a su oxímetro. Y pues efectivamente a veces era el oxímetro o que no, el sensor no se adaptaba bien al dedo y daba cifras negativas, Ok, doctora. falsas Entonces, cifras. bien, pues nuevamente agradecerle su labor, agradecer a todo el personal de la salud, la labor que han estado haciendo durante esta pandemia. A título personal, a nombre de Medical Expo, gracias a todos por atender a todos los pacientes que les han llegado. Esperemos que con el tiempo esto vaya disminuyendo. Como dice la doctora, esta enfermedad llegó para quedarse y está en nosotros el poder cuidarnos y cuidar a la gente a nuestro alrededor. No me despido sin antes desearle feliz día a todas las mamás. Es el martes, pero pues ya tenemos el siguiente webinar muy despegado. Un gran abrazo a todas las mamás y que tengan buen fin de semana. Paz. Y de la misma forma, agradecer a los compañeros que estuvieron en el campo de batalla, que muchos perdieron la vida, pero su calidad humana, su compromiso con la gente, ahí estuvieron. Y decirles que a veces los médicos no necesitamos reconocimientos, cuando estamos en el área de hospital necesitamos que nos apoyen con material, con insumos mínimos necesarios que requerimos para seguir atendiendo a la población que nos demanda y que para eso estamos. Muchísimas gracias.
De acuerdo, doctora. Muchas gracias. Cuídense mucho. Un abrazo. Buen fin de semana. Hasta pronto.